Ella tuvo varios apodos: la vampira de la calle de Poniente, la vampira de Barcelona o la vampira del Raval. Ella era Enriqueta Martí Ripollés, asesina y proxeneta, mendiga de día y hechicera de noche. La protagonista de esta crónica negra usaba la sangre, la grasa abdominal y el polvo de los huesos de los niños a los que mataba para fabricar ungüentos, pócimas, que luego vendía a enfermos adinerados, desesperados por sanar enfermedades mortales como la tuberculosis. Cuando los agentes detuvieron a Enriqueta Martí a principios de 1912, quedaron horrorizados al descubrir, tras las falsas paredes de varias casas en las que vivió, ropa infantil y cuchillos manchados de sangre, calaveras y huesos de niños, y frascos con sangre y grasa en conserva. Era el siniestro laboratorio de la curandera barcelonesa. Encerrada en la prisión Reina Amalia, a la espera de un juicio que la habría llevado al garrote vil, Enriqueta Martí fue asesinada a golpes por un grupo de reclusas. Era la inevitable ley de los presos contra alguien que ha matado a tantos niños. Es la historia de la vampira del Raval, un caso lleno de interrogantes, donde se mezclan nombres de relevantes banqueros, empresarios y políticos de la época. Incluso hay una tesis que mantiene que la figura de Enriqueta fue solo el resultado de una maquinaria periodística que buscaba el morbo. Esta noche nos enfrentamos a una crónica negra especialmente dolorosa por el hecho de que las víctimas fueron niños. En esta historia fueron muchos los niños que sufrieron y que murieron a manos de una mujer despiadada, como mínimo. Su nombre, Enriqueta Martí y Ripollés, conocida como la vampira del Raval. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Quién era realmente este personaje tan siniestro? Pues fíjate que a pesar de ser un personaje muy conocido a nivel popular sobre su infancia y sobre su adolescencia, no se sabe apenas nada. Más allá de que nació en un año, eso sí, señalado en la historia de España, hablamos de 1868, año en el que se produce el triunfo de la Revolución, conocido como la Gloriosa, ese acontecimiento que, como sabemos, acabó con el reinado de Isabel II y la llevó al exilio. Personaje que repasamos con el profesor Garrido Moraga en su día. Efectivamente. Una reina, una cachonda en el sentido más amplio del término, pero acabó efectivamente en París, en Francia. Pues sí. Volviendo a la vida de Enriqueta, ella abandonó su ciudad natal, que era Sant Feliu de Llobregat, siendo adolescente, y se trasladó entonces a Barcelona para trabajar como niñera, pero no le fue demasiado bien. El dinero apenas le llegaba para subsistir y, al igual que hicieron muchas otras mujeres, se acabó dedicando a la prostitución. Y además ejercía donde podía, a veces en burdeles de mala muerte y a veces en zonas conocidas por la presencia de prostitutas, como podían ser el puerto de la ciudad o el portal de Santa Madrona. Hay que decir que por aquellas fechas ejercer la prostitución por problemas económicos era algo relativamente normal. Hablamos de la primera década del siglo XX y especialmente en Barcelona se percibía esa diferencia social entre un pequeño grupo de adinerados burgueses y una gran parte de la población sin apenas recursos. La situación era complicada, ¿verdad? Sí, bastante complicada para la mayoría de aquellos ciudadanos. Hay que tener en cuenta que más de la mitad de ellos eran analfabetos y eso afectó sobre todo a las mujeres. De hecho, se contabilizaron en Barcelona unas 12.000 prostitutas y una de ellas fue Enriqueta Martí.
Hay que decir que antes comenzó una relación con un pintor llamado Joan Pujaló y que se acabaron casando. Aunque la situación económica de la pareja no era especialmente deslumbrante, por lo menos salían del paso. Pero ese matrimonio se fue a pique, según el propio pintor, por las infidelidades de Enriqueta. Joan Pujaló parecía amar de verdad a su esposa, tanto que se separó de ella hasta 6 veces y siempre volvía a reconciliarse con la mujer. Pero claro, la situación terminó siendo insoportable para el pintor y se acabaron separando de manera definitiva. 2 consideraciones. En primer lugar, estamos hablando de nombres catalanes, por tanto, disculpa si no utilizamos Joan Pujaló o Joan Puyaló. Realmente no sabría cómo decirlo. En adelante, Joan Puyaló. Bueno, o Pujaló. Este pintor que se casa con esta individua, ojo, porque luego, a lo largo de lo que vamos a contar, tenemos una figura que fue razonablemente determinante para que se revelaran muchas cosas y luego entenderéis por qué. Enriqueta Martín llevaba una doble vida de la que nadie sospechaba. Durante el día pedía limosna por las calles y en las iglesias. Vestía con simples harapos e iba acompañada de niños a los que hacía pasar por sus propios hijos. Pero de noche, José, todo era muy diferente, ¿verdad? Eso cuentan. Se dice, por ejemplo, que de noche se quitaba los harapos y se vestía con ropas lujosas y ataviada de esa manera iba a lugares de encuentro de la alta burguesía barcelonesa como el Teatro del Liceo o el Casino de Arrabasada. Pero peor aún, era esa otra faceta nocturna, aquella en la que actuaba de proxeneta de menores de edad. Al parecer, en esos lugares entablaba contacto con gente adinerada para proponerles los servicios de niños y niñas más o menos entre 3 y 14 años. ¿Qué significa ser proxeneta? Bueno, pues de traficar precisamente con esa prostitución de menores de edad, ¿no? Es un asunto muy delicado que parece que está muy vinculado a la figura de Enriqueta. Y parece que todo esto además era cierto, porque en 1909 fue detenida en su domicilio de la calle Minerva junto a un joven de alta posición social, acusada precisamente de lo que hemos hablado, de regentar un burdel en el que tenía a su servicio a varios niños y niñas que se prostituían. Pero además de esa labor como proxeneta, la parte más siniestra es la de la Enriqueta Martí, que asesinaba a muchos de aquellos menores por un motivo un poquito más oscuro, pero de eso hablaremos luego. Tú decías que la detuvieron acusada de regentar un burdel. ¿Llegó a ser encarcelada? No, y eso es algo muy importante dentro de esta historia, muy curioso. Muchos investigadores aseguran que jamás fue juzgada precisamente por su relación con personajes importantes en la sociedad barcelonesa de la época. Hablamos de hombres adinerados que contrataban los servicios de aquellos niños y que ayudaron a Enriqueta a escapar de la justicia. De hecho, cuando se analizan los archivos, parece que nunca ha existido un juicio contra ella. Además de sus actividades como proxeneta, también ha trascendido la imagen de una Enriqueta Martí dedicada al curanderismo, a la hechicería. Esto es cierto, ¿verdad? Ese aspecto de su vida ha sido también muy comentado, e incluso las autoridades apoyaron esa tesis. Se decía, por ejemplo, que en su labor como hechicera asesinaba a niños a los que luego les extraía la sangre y también la grasa para fabricar pócimas y ungüentos. Esos niños podían ser recién nacidos o ser muy pequeños. En todo caso, no pasaban de los 10 años de edad. Así, aprovechando la grasa, aprovechando la sangre, incluso también la carne y los huesos, lograba hacer desaparecer cualquier tipo de rastro de aquellos cuerpos. Lo que hacía era siniestras fórmulas que supuestamente curaban la tuberculosis, que era una enfermedad que por aquel entonces era sinónimo de muerte. Ha quedado demostrado en infinidad de programas, desde luego de investigaciones, que estas pócimas no servían absolutamente para nada. Absolutamente para nada, pero era una creencia muy generalizada, muy afincada en la España de aquel entonces, el hecho de que la sangre de un niño sano, bebida nada más ser extraída del cuerpo, curaba enfermedades incurables. Por eso, a lo largo y ancho de España, empezaron a proliferar en décadas anteriores lo que se conocía como sacamantecas, que eran sencillos buscavidas, mano de obra barata para enfermos terminales con
con dinero, que los contrataban para secuestrar a niños y, como hemos dicho, para extraerle la sangre, la grasa abdominal, que era conocida como las mantecas, y en ese sentido Enriqueta Martí Ripollés era también una sacamantecas. Aunque además de eso se le atribuye la creación de conjuros, de brebajes que servían para provocar, pues, por ejemplo, el mal de ojo o para atrapar el amor de la persona amada, y esa era su faceta como hechicera. Y ese tipo de pociones sí podían tener mayor o menor efecto, siempre, por supuesto, dependiendo del nivel de credibilidad del cliente. ¡Policía, abra! Credulidad. Esa es la base en la que se apoyan estos personajes. La credulidad del contrario, ¿no? En el momento de su detención definitiva, cuando Enriqueta Martí se encontraba en el interior de su vivienda en el número 29 de la calle de Ponent, la actual calle Joaquín Costa, en el barrio barcelonés del Raval, se hallaron huesos de al menos 12 niños, algo que, como pueden imaginar, espantó a la opinión pública. Se supo a quiénes pertenecían aquellos restos humanos. Se cree, y las evidencias yo creo que eran bastante significativas, que se trataba de los hijos de familias pobres, de matrimonios de un nivel social tan bajo que no tenían posibilidad de denunciar ante la justicia y que además de hacerlo la policía no les iba a prestar atención. Eso, que hoy día nos puede parecer algo irreal, algo espantoso, en aquel entonces era una realidad. Aunque sí hubo un caso concreto en el que se realizó una búsqueda exhaustiva, y fue cuando Enriqueta Martí secuestró a la niña Teresa Guitar el 10 de febrero de 1912. Ella era hija de una conocida familia y eso provocó pues que media Barcelona se echara a la calle para intentar dar con ella. Además, la situación provocó que varios días después se elevaran quejas populares ante esa pasividad de las autoridades. José Manuel, ese caso se resolvió gracias a la intermediación de una vecina cotilla, ¿no? Sí, ocurrió una semana después de desaparecer la niña, concretamente el 17 de febrero de 1912. La vecina cotilla en cuestión era Claudia Elías, una mujer que pasaba más tiempo pendiente de las viviendas de los demás que de la suya propia, y ella se dio cuenta de que había una niña con el cabello rapado asomada al pequeño balcón de la casa de Enriqueta. Como Claudia nunca había visto allí un niño, esperó a que llegara la dueña de la casa para interrogarla, pero Enriqueta, en lugar de contestar, en lugar de dar una explicación de quién era aquella niña, lo único que hizo fue cerrar la ventana del balcón de malas maneras y no volvió a abrirla en varios días. ¿Quién ha dejado esto abierto? ¿Quién ha sido? ¿Cuántas veces te he dicho que no se abren las ventanas? ¿Cuántas? ¿En qué estabas pensando? ¿Querías escaparte de mí? ¿Querías escaparte de mí, mocosa? Te he tratado como a una reina niñata. Te he dado comida, te he dado un sitio donde dormir, ¿no es verdad? ¿Y así me lo pagas? ¿Pidiéndome enfadar? Deja de llorar. A partir de ahí comenzó una cadena de murmuraciones, o sea, Claudia le contó lo sucedido al colchonero del barrio, el colchonero se lo contó al agente municipal y el agente a su superior, al brigada Ribot. ¿Llegaron a entrar en la casa? Sí, además lo hicieron con una artimaña para no levantar ningún tipo de sospechas. Le dijeron a Enriqueta que alguien había denunciado que ella criaba gallinas dentro de la casa. Y claro, Enriqueta, sin sospechar absolutamente nada, les dejó entrar para que pudieran comprobar que eso era mentira, que no había gallinas en la casa. Allí, dentro del piso, los agentes encontraron a dos niñas en muy malas condiciones y una de ellas era Teresa Guitar. La niña declaró a la policía que había sido secuestrada mientras compraba con su madre, que Enriqueta la cogió de la mano y le dijo que la acompañara, que le daría caramelos. Al ver que se alejaban demasiado, la niña le pidió que la llevara de vuelta. Y fue entonces cuando Enriqueta le cubrió la cabeza con un trapo negro y se la llevó a la fuerza. ¿Qué contó Teresa sobre su estancia en aquella casa? Pues contó que nada más acceder al piso, su raptora Enriqueta le rapó la cabeza y le dijo que se olvidara de su nombre anterior.
Ahora se llamaría Felicidad y ya no tendría nada que ver con su anterior vida, que de cara a los demás era una niña huérfana y ella, Enriqueta, era su madrastra, y aquel era el relato que la niña debía dar a cualquiera que le preguntara. Al parecer, Teresa no salió de la vivienda durante las 2 semanas que duró el secuestro y fue bastante mal alimentada, únicamente con algunos mendrugos de pan duro y alguna que otra patata cocida, pero eso sí, al parecer nunca recibió agresión alguna, aunque sí pesó siempre sobre ella la prohibición de asomarse a las ventanas o al balcón. José Manuel, y durante la estancia de la niña en casa de, en fin, nuestra loca de esta noche, ¿la niña descubrió algo que pudiera vincular a Enriqueta con posibles asesinatos? Bueno, dijo, por ejemplo, que en una de las ocasiones en que Enriqueta la dejó sola en casa, entró en una habitación en la que había un saco con ropa de niña, toda manchada de sangre, y al lado un cuchillo jamonero también manchado de sangre. En todo caso, no es este el único testimonio que apoya la tesis de los asesinatos. O sea, hubo más testigos. Sí, y hubo además un testigo importante, el de la otra niña que los agentes encontraron junto a Teresa, se llamaba Angelita, y ella contó haber visto en una ocasión, en la casa de nuestra protagonista de esta noche, a un niño de 5 años, llamado Pepito, e incluso que vio cómo Enriqueta lo asesinaba sobre la mesa de la cocina. Al ser interrogada sobre este asunto, la mujer Enriqueta contó que el niño realmente existió y que se lo había confiado una familia pobre que no podía hacerse cargo de él. Según esa tesis, según esa explicación, la vampira del Raval lo cuidó hasta que cayó enfermo y entonces lo devolvió a sus padres que vivían en el campo, a las afueras. Aún quedaba un asunto por resolver. ¿Quién era esa otra niña? Enriqueta Martí aseguró que era su propia hija. Hija también del pintor Joan Pujaló. El pintor, que llevaba un tiempo separado de su esposa, fue llamado a declarar ante la policía. ¿Esta declaración pudo aportar alguna información útil para el proceso que estaba en marcha? Sí, esa intervención, como antes adelantabas, Adolfo, fue muy interesante porque, además de confirmar que llevaba años separado de su esposa, aseguró que nunca habían tenido ningún niño en común. Por lo tanto, nadie tenía ni idea de quién era esa niña. Llegados a ese punto, ante esa situación, Enriqueta tengo la impresión de que solo tenía 2 opciones. Uno era contradecir a su marido o dar otra versión. Efectivamente, hizo esto último. Explicó que era hija de su cuñada, o sea que aquella niña era hija de su cuñada y que ella misma la asistió en el parto. Pero, por lo que narró, le hizo creer a la madre que la niña había muerto al nacer y de esa manera se la llevó a casa y contó a todos que se trataba de su propia hija. Ante aquel cúmulo de delitos y de sospechas, el juez decretó prisión para Enriqueta Martí y la mujer ingresó en la prisión Reina Amalia. Mientras tanto, los agentes continuaron analizando cada rincón de la vivienda de la sospechosa. Lo que encontraron les aterró. Además de la ropa infantil y de los cuchillos manchados con sangre, la policía encontró un saco lleno de pequeños huesos medio calcinados. Pero lo peor, lo encontraron en una habitación cerrada con llave. José Manuel, ¿qué había detrás de esa puerta? Bueno, aquello fue de película de terror. Esa habitación estaba repleta de recipientes con restos humanos de todo tipo, desde grasa abdominal hasta sangre coagulada, pasando incluso por cabellos o por polvo de hueso. Aquel era el particular laboratorio de la curandera, con los ingredientes que usaba para elaborar sus pociones y sus pomadas, un material que luego vendía de manera discreta a la gente que acudía a solicitar sus servicios. Pócimas y pociones, por supuesto, realizadas con restos de aquellos niños asesinados. Y la cosa no acababa en este piso.
También se derribaron falsas paredes en otras viviendas que había ocupado Enriqueta, como por ejemplo el piso de la calle Tarrés o el de la calle Picalqués y una casa en la calle Lloc Florals. En todos ellos aparecieron restos humanos, restos de niños en conserva. Restos de niños en conserva. José, ¿se puede confirmar, como ya señalábamos antes, que eran niños de familias pobres, verdad? Sí, eso era una evidencia y además no era casualidad. Las familias necesitadas no tenían, como antes decía, medios para iniciar una investigación y las autoridades apenas les prestaba atención. La pobreza de aquellos niños se pudo comprobar, por ejemplo, al analizar la ropa hallada en las viviendas de Enriqueta. Eran prendas viejas, prendas llenas de remiendos. En uno de los enclaves mencionados, el piso de la calle Ponent, en pleno barrio del Raval, la policía encontró un libro antiguo, con hojas de pergamino y piel de cuero. Un manuscrito realizado con buena caligrafía, en el que estaban escritas extrañas recetas y pociones. También había multitud de cartas y de notas escritas en un lenguaje cifrado que nadie pudo interpretar. Y lo que es más extraño, un listado de nombres de familias muy relevantes en la Barcelona de la época, ¿no? Aquello fue una auténtica bomba. Aunque la policía, por precaución, hizo lo posible para que esa información no se filtrara, al menos hasta que fuera comprobada, al final no lo pudo evitar. Todos creyeron que se trataba de un listado de gente poderosa que contrataba los servicios de Enriqueta y que precisamente por esa posición social de aquellas familias no pagarían ante la justicia su parte de implicación en los crímenes o incluso en los delitos de pederastia. En ese listado aparecían los nombres de empresarios, de médicos, de banqueros, incluso de políticos. Las autoridades, en un intento por calmar los ánimos, presionaron para que el diario ABC publicara que los integrantes de esa lista eran simplemente personas a las que Enriqueta pedía limosna o incluso a las que había estafado en alguna ocasión. Me imagino que esta historia tuvo mucha repercusión a nivel mediático. Tremenda. Los diarios mostraban día a día los nuevos acontecimientos y hubo incluso un periódico, L'Esquela de Torraxa, que llegó a publicar un dibujo cómico con el nombre del plato del día, en el que aparecía Enriqueta con aspecto monstruoso y con un par de niños bajo el brazo. Pero incluso se llegaron a escribir novelas de terror ilustradas usando la historia de Enriqueta, como es el caso, por ejemplo, de El misterio de la calle Poniente, de Fernando Gómez, o La mala dona, de Mar Pastor. Hablamos de un fenómeno mediático sin precedentes. Mientras tanto, Enriqueta permanecía en prisión a la espera de juicio. Allí intentó suicidarse, cortándose las venas, pero nadie quería que su final fuera aquel. Los vecinos deseaban que fuera juzgada y ajusticiada con el garrote vil. Lo que nadie se esperaba fue la manera en la que finalmente murió Enriqueta. Pues fue una manera casi de película. Las autoridades habían intentado evitar esos intentos de suicidio, poniendo junto a Enriqueta lo que se conoce como varias reclusas sombra, o sea, varias presas que vigilaban en todo momento a la mujer y que, fíjate, tenían incluso la función de impedir que se tapara la cabeza con las sábanas para que no pudiera cortarse las venas a mordiscos. Pero serían aquellas mismas reclusas las que 1 año y 3 meses después de su encierro, concretamente en la madrugada del 12 de mayo de 1913, las que mataron a Enriqueta dándole una paliza en el patio de la cárcel. Ya sabemos cómo es la ley de los presos cuando se trata de asesinos o de asesinas de niños. José, ¿su muerte frenó las investigaciones de aquel proceso judicial? Por desgracia, sí. Ese proceso, que estaba todavía en fase de instrucción, a partir de ese momento quedó completamente paralizado y nunca se supo toda la verdad. Quedaron muchísimos secretos por desvelar y tanto es así que de manera pública las autoridades desmintieron incluso la muerte por linchamiento y oficialmente se dijo que murió de cáncer de útero después de una larga enfermedad. Su cuerpo fue enterrado en la fosa común del cementerio sudoeste, ubicado en la montaña barcelonesa de Montjuïc. Todo el mundo hablará de mí. Pasaré la historia como una asesina sin escrúpulos. Seré la vampira del Raval.
Esta ha sido la historia tal y como se ha contado hasta ahora, y tal y como ha trascendido de generación en generación. Pero la sorpresa llega cuando, más de 100 años después, un periodista, Jordi Corominas, investiga a fondo el asunto y propone otras conclusiones. Su libro Barcelona 1912, el caso de Enriqueta Martí. Este libro pretende poner patas arriba la versión oficial sobre los crímenes de la vampira del Raval. Creo que ya tengo en línea al autor del libro Barcelona 1912, el caso de Enriqueta Martí, Jordi Corominas. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Jordi, llevamos mucho rato contando una historia. Bueno, en primer lugar, ¿por qué te da por investigar sobre el caso de esta mujer? ¿Qué te atrae de esa historia? Pues, a ver, esa casi es una historia más larga que la de Enriqueta, ¿no? Porque yo, de repente, hacia 2008 me interesé por todo el tema de la crónica negra y me fijé que en los periódicos las informaciones eran muy escuetas y no hacían seguimiento del caso, ¿no? Y entonces rebusqué un poquito y nada, empecé a escribir una columna en una revista de aquí Barcelona. De ahí salió una antología criminal de crímenes barceloneses que se llama Matar en Barcelona y me llamaron para la cadena SER. Y entonces durante un año fui el chico de los crímenes y tratábamos asesinatos de Barcelona, encontré muchos. Y este de Enriqueta Martí, por lo que es Barcelona, tiene demasiados ingredientes interesantes, entre otras cosas que se la vendía como una asesina en serie y en Barcelona no es muy normal encontrar este tipo de perfil criminal. Sin que me anticipes el contenido de todo lo que quiero, en fin, desmenuzar tu libro y mi conversación contigo, ¿estamos ante un auténtico linchamiento social donde incluso los medios de comunicación pudieron participar? Sin duda, los medios de comunicación hicieron una labor muy interesada en defensa de intereses de la clase dominante de Barcelona, en realidad, porque entonces, como ahora, existía una burguesía muy poderosa en la ciudad que, vista la situación social del momento, con un 30% de pobreza, mucha precariedad, digamos que tener una cabeza de turco como Enriqueta Martí les iba muy bien, porque criminalizaba a las clases inferiores y tapaba vergüenzas burguesas. ¿Enriqueta era el monstruo que todos pensaban en la época? Enriqueta era, hoy en día iría al psiquiatra porque tuvo muchos problemas, la desahuciaron de todas las casas donde vivió porque no pagaba el alquiler, perdió un hijo que más tarde, precisamente por su condición de lumpen, ¿no?, de clase bajísima, murió de desnutrición. Y bueno, eso le acarreó secuelas psíquicas muy importantes. Por otra parte, su marido tampoco es que fuera ninguna perla, era un pintor aficionado, vegetariano, pero no vegetariano como los de ahora, sino una persona que comía alpiste. Se divorciaron, montaron herboristerías, ella se dedicó profesionalmente a la mendicidad y bueno, en realidad era una inadaptada social porque la misma sociedad genera este tipo de personajes y en esa época pasar por lo que pasó ella, digamos que era trágico, era un perfil trágico en realidad. Vamos a entrar en algunos detalles. Por ejemplo, ¿se demostró que existieran los famosos ungüentos milagrosos? No se demostró. La prensa habló de ello durante casi un mes, porque la atención del caso se centra sobre todo durante un mes, pero más tarde se desmintió. Hablaban de una habitación que depende de las fuentes es azul o es roja, donde ella tenía ungüentos, donde también tenía una especie de burdel para sus clientes de postín, pero todo lo que se dijo de ella a posteriori se desmintió. La acusaron, es verdad, fue condenada por proxenetismo, pero ojo, proxenetismo de una chica de 17 años a la que ayudó a prostituirse. También tiene que considerarse que en ese tiempo las mujeres eran mayores de edad a los 23, y ahí la acusación de proxenetismo. ¿Los restos de sangre en algunas toallas?
Los restos de sangre responden a que esta mujer, que es otra cosa que con la cual también algunos y algunas han mentido y yo no entiendo muy bien por qué, o quizá lo entiendo demasiado, el problema que tenía Enriqueta es que estaba enferma de cáncer de útero y entonces tenía pérdidas sanguíneas. Y bueno, luego se encontró sangre en algún cuchillo, pero se demostró que no era plasma, sino que más bien era lo que pasa con los cuchillos, que se gastan y queda como esa sustancia de color marrón. Bueno, pero sangre poca o ninguna. Jordi, ¿y de qué eran los huesos, por ejemplo, que encontraron? Los huesos, aquí ya entramos en una parte que si vas repasando la hemeroteca, que es lo que me tocó hacer, te diviertes bastante, ¿no? Porque al cabo de un mes de escándalos, de decir que habían encontrado huesos de niños como en 8 o 9 casas donde vivió, resultó que los huesos, que era una cosa muy normal en ese tiempo, eran de animales. Eran de conejo, eran de aves y eran de animales que se habían metido, por ejemplo, en algún recoveco de las casas para cavar sus madrigueras o cosas por el estilo. No se encontró, se encontró un hueso humano, pero era de alguien de 23 años. Y eso también, que además, esto os gustará, encontré en el Diario de Córdoba, de 1914, que los huesos humanos en esa época algunas familias los conservaban porque daba suerte. Y ella tenía un fémur, creo, de alguien de 23 años. Pero bueno, también era normal porque mendigaba y iba con traperos y se intercambiaban 1000 cachivaches que hoy nos resultaría inimaginable tener en casa. Jordi, ¿y ni siquiera es cierto el secuestro de aquella pequeña Enriqueta? Eso sí que es cierto. A ver, hay dos partes. La primera es que la encuentran con 2 niñas y una de estas niñas es en realidad su sobrina. Pero aquí la historia se complica mucho porque cuando murió el hijo de Enriqueta, su cuñada le dijo si podían registrar a su hijo como muerto para que se evitara el servicio militar, para evitar ir a quintas, ¿no? Y entonces, el niño de la cuñada figuraba como muerto, pero estaba vivo. Esto ya es rocambolesco total, lo sé. Pero, ¿qué pasó? La cuñada era viuda y tenía relaciones sexuales, tuvo otra hija, y esa hija, después de darla durante 2 años y medio a una nodriza de un barrio de la zona alta de Barcelona, cuando pasó este tiempo, la niña pasó a manos de Enriqueta, y entonces la niña pensaba que era su madre. Esto lo explico detalladamente en el libro porque, como podéis ver, es bastante lioso, ¿no? Pero la segunda historia, que es la que mencionabas tú, es cierta. Enriqueta Martí secuestró a la niña Teresita Guitarte el 10 de febrero de 1912 y debo reconocer que es la única cosa que no he podido esclarecer, entre otras cosas porque Enriqueta murió 1 año y medio después como consecuencia de su cáncer de útero y porque, como es comprensible, no puedo penetrar, digamos, en su alma y preguntarle por qué lo hizo. Y ese es el gran misterio que queda de ella, pero no mató a nadie, esa es la cuestión. Esta fabricación artificiosa de este monstruo ha tenido incluso connotaciones de negocio, quiero decir, ¿se ha utilizado en algún momento como reclamo turístico? Sí, se usa, a ver, así como en Londres existe la ruta de Jack el Destripador, por ejemplo, aquí en Barcelona se han montado rutas de Enriqueta Martí, han hecho obras de teatro, se barajó la posibilidad de un guión de cine, por lo que se saldrá una serie, no sé si en España o en Estados Unidos, del tema, y bueno, también se comenta aquí en Barcelona, que es una ciudad que vende muy bien su marca, o la marca BCN, que es lo que le faltaba a la ciudad, un asesino o una asesina de postín. Y realmente Enriqueta cumple todos los elementos. Es mujer, hay niños por en medio, que es algo que siempre, por desgracia, da mucho morbo. Se la asocia muchas veces con la brujería. Digamos que cumple todos los requisitos para ser una asesina de leyenda. Y Barcelona lo ha aprovechado muy bien. Y yo creo, pese al libro, que lo seguirá aprovechando. De hecho, ahora han abierto una especie de negocio donde puedes entrar a jugar en grupo, a averiguar
misterios del modernismo, y uno de ellos es el de Enriqueta, con lo cual el negocio, basado en esta mentira, sigue. Madre mía, el ser humano hasta dónde es capaz de llegar. Jordi, imagino que encontraste mil y una dificultad porque, claro, comienzas a investigar un caso ocurrido un siglo antes. ¿Cómo es el proceso de documentación y de investigación? Pues el proceso fue primero contrastar mucho lo que se aceptaba como verdad. Y tuve mucha suerte porque de repente un día en una televisión catalana estaban dando un documental sobre el tema y enfocaron un periódico de 1912 donde supuestamente Enriqueta Martí concedía una entrevista. Y nada, aluciné, empecé a buscar este periódico por internet, porque ahora muchas hemerotecas están digitalizadas. Encontré el periódico, que era La Correspondencia de España, me leí la entrevista y descubrí que todo el diálogo del periodista con Enriqueta era falso, porque terminaba la entrevista desvelando que todo el artículo era un sueño. Y vi que realmente algo olía muy mal, y a partir de ese momento ya directamente vacié las fuentes periodísticas de la época, desde La Vanguardia, el ABC, el Heraldo de Madrid, periódicos locales que hablaban mucho del caso, periódicos argentinos, y bueno, luego llegó el momento de ordenar todo, casi diseccionar cada uno de los personajes, porque eran muchísimos, y bueno, todo el proceso me llevó como 2 años y medio. Barcelona, 1912, el caso de Enriqueta Martí, su autor, el periodista Jordi Corominas. Jordi, gracias por atenderme, un abrazo y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, después de mucho investigar, Jordi Corominas llegó a la conclusión de que la historia de la vampira del Raval no ha sido más que el producto de una maquinaria periodística a favor del morbo y de la truculencia. Repasó notas y archivos, releyó crónicas de la época, en La Vanguardia, en el ABC, y confirmó que muchos de quienes volvieron a explicar el caso se limitaron a leer las reseñas de esos primeros días, pero dejaron de investigar los últimos rastros del relato, porque la historia de Enriqueta no fue como nos la contaron. Como hemos oído según las pesquisas del periodista Jordi Corominas, la historia de Enriqueta Martí podría haber sido el producto de una maquinaria periodística que solo buscaba el morbo. Esa es, al menos, la conclusión de este periodista tras haber indagado en cientos de notas, de crónicas y de archivos de época. De ser así, la historia de nuestra protagonista, Enriqueta Martí, la vampira del Raval, no fue como nos la contaron. José Manuel, nos encontramos la semana que viene. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias.